Bienvenidos a Libre Encuentro con el doctor Carlos Castresana, comisionado de CICIG en Guatemala. Doctor, el diario El País de España, en una de sus ediciones semanales de septiembre del 2007, hizo un reportaje al que llamó Los 100 del año, y usted era uno de ellos. El encabezado del reportaje dice: este valiente fiscal curtido en puestos de alto riesgo es ahora comisionado de Naciones Unidas contra la impunidad en Guatemala. Y el reportaje dice: Carlos Castresana es un hombre valiente, lo ha demostrado repetidas veces a la hora de asumir casos o aceptar puestos de alto riesgo, ninguno como el que ocupa en la actualidad, lo cual pues nos preocupa en Guatemala. Comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala, un puesto en sintonía con los tribunales internacionales de los últimos años, Antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya y la Corte Penal Internacional. Guatemala es una de las naciones más bellas de América y quizá la más siniestra, donde grupos paramilitares amparados en las cloacas del Estado actúan impunemente desde hace décadas. Y termina el reportaje diciendo: hoy dicen que el país, o sea Guatemala, vive en paz, pero la violencia causa cada día nuevas víctimas, muchas de ellas mujeres. Son miles y no pasa nada. Según datos de la organización Sobrevivientes, entre 2000 y 2005 la justicia solo resolvió 5 casos, 5 en 5 años. Usted, señor comisionado, tiene un prestigio que cuidar y una responsabilidad que cumplir. Si se mantienen los obstáculos y no se cumple con las demandas de CICIG para que pueda operar y resolver en Guatemala, ¿cuál es su plan alternativo? Nosotros ya tenemos un plan alternativo. Nosotros hemos iniciado una tarea de cooperación con las autoridades judiciales de otros países que nos están ayudando en aquellos casos en los que la investigación nos lleva, fundamentalmente por razones de investigación de lavado de dinero, a otros lugares, a paraísos fiscales, a países donde se ha podido aprovechar económicamente la conducta delictiva previamente cometida en Guatemala. En esa tarea estamos insistiendo, porque nos parece que hoy en día, en este mundo globalizado, la justicia tampoco puede cerrarse dentro de las fronteras de un solo país. Si las fuerzas que están contraponiendo a la de la justicia en Guatemala son tan poderosas que impiden obtener resultados, yo informaré al secretario general y él verá qué tiene que hacer, pero en todo caso me parece que la ayuda de la comunidad internacional se tiene que traducir en no dejar sola a Guatemala en una situación de conflicto, y de conflicto además que tiene ese carácter transnacional. Está funcionando en todas partes. En Europa hay ya un espacio judicial único, y en Centroamérica o en América Latina, en relación con los países que tienen una mayor presencia, puede ser Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, es la tarea que hay que continuar. Yeah. Doctor, usted mencionó casos de alto impacto, habló del caso de Portillo, Matus, Rosenberg, Musa, como 3 casos importantes. En el caso específico del expresidente Portillo, algunos grupos han señalado, incluso una jueza llegó a sacar a CICIG del proceso. ¿Por qué está persiguiendo usted a este personaje? Nosotros presentamos un escrito de querella donde nos constituíamos como acusadores, como querellantes adhesivos, y ahí señalábamos que el expresidente Portillo había sustraído una cantidad muy importante de dinero, en ese caso concreto del Ministerio de Defensa, pero que no lo había hecho solo o principalmente para su lucro personal. Aproximadamente un 25% de la cantidad sustraída terminó en sus bolsillos, pero el otro 75% fue para una estructura criminal en la que el presidente Portillo se integraba, que constituye un aparato clandestino de seguridad de los que, con acuerdo a nuestro mandato, tenemos que ayudar a Guatemala a deshacerse de esa actividad. De manera que no es una persecución de un caso de pura corrupción, ni es una persecución que tenga contenido o relevancia o intencionalidad política, es una persecución de una conducta criminal grave cometida en el contexto de una estructura clandestina que tiene que ser desmantelada. Y eso dijimos a la juez, y la juez, sin argumentos, sin motivación alguna, nos excluyó del procedimiento. Afortunadamente, por vía de apelación, como buenos litigantes, que es lo que hay que hacer, pues impugnamos esa decisión y hemos conseguido que el Tribunal Superior la rectifique. Doctor, el ex vicepresidente Stein, cuando nacía CICIG, manifestó que CICIG investigaría a los organismos ejecutivo y judicial para determinar cómo el crimen organizado está enquistado en las instituciones gubernamentales. ¿Tenía razón él cuando dijo esto? Yo diría que sí, yo lo he dicho antes. Esas estructuras que en su origen tenían seguramente un carácter contrainsurgente y una lógica de guerra civil, han evolucionado en estos 12 años después de la firma de los acuerdos de paz, y han evolucionado como un cáncer hacia una metástasis. Hoy en día son
pura delincuencia organizada y están dentro de todas las instituciones del Estado. Solo de esa manera uno entiende esa situación de fracaso de todo el sistema, que empieza en la policía, que sigue en el Ministerio Público, continúa en el organismo judicial y acaba en el sistema penitenciario. Hay centros penitenciarios que los controlan más los presos que sus guardianes. Pero eso forma parte de un problema gravísimo que el país tiene que empezar por reconocer, adoptar las medidas y aplicarlas con constancia durante años, que van seguramente a rebasar esta presidencia, que van a continuar en la siguiente y en la siguiente, pero no hay otra alternativa. Sí. Y la sociedad no debe olvidar que también ha recibido un alto nivel de contaminación y que debe renovarse y activarse para participar en este rescate. Estos grupos, por supuesto, tienen también sus cómplices en el sector privado, académico, mediático, en todas partes, porque es un problema de toda la sociedad. Hay una corrupción que es endémica y hay un status quo que ha habido estos grupos que han estado interesados en perpetuarlo. Solo de esa manera se explica, primero, que Guatemala sea desgraciadamente un país tan violento, porque juegan el partido sin árbitro y a una patada se responde con otra patada, y es porque no hay esa interlocución de alguien que pueda dirimir los conflictos. Es por eso que se necesitan instituciones. A grandes problemas, grandes soluciones, y usted tiene un problema, como hablábamos al principio, doctor, y es las expectativas que se han creado sobre CICIG en Guatemala. En pocas palabras, reiteremos e insistamos sobre la importancia que se debe dar a CICIG, sobre todo apoyo, pero tomando en cuenta que usted no va a resolver todo el problema. En absoluto, nosotros solamente podemos poner el ejemplo y a partir de ahí Guatemala tiene que seguir el camino. Nosotros tenemos una unidad de 20 policías en un colectivo que son 18.000. Tenemos una unidad que nos apoya con 12 fiscales en un colectivo que son como 3.000. Y no tenemos ningún juez porque el organismo judicial es independiente, pero con esos que son de alguna manera los héroes. Yo se lo quiero decir y se lo digo con toda sinceridad, que un día Guatemala va a sentirse orgullosa de ellos porque se va a poder decir aquello que Churchill señaló de la RAF en la Segunda Guerra Mundial: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Es solo la semilla, pero esa semilla tiene que fructificar y es misión de ustedes. Doctor, esta tribuna está a sus órdenes y Guatemala, estoy segura que si no hoy le agradecerá de verdad esta gran misión en la que usted está participando, y esperamos que se logre este gran proyecto que es el rescate de la justicia y la restitución de la seguridad ciudadana. Gracias, doctor. Gracias a usted. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense mucho.